Hola, mi nombre es Jennifer Gutiérrez. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre la cosa como objeto de derecho. Para comenzar a desarrollar este tema, voy a definir qué es el objeto de derecho según Micineo. Este lo define como todo lo que es externo al sujeto y que por consiguiente no es sujeto, representado por aquello sobre lo que se exterioriza el contenido del derecho subjetivo. Examinemos ahora las cosas como entidades que pueden ser objeto de derecho. En este caso, en un principio, el derecho romano tomaba la palabra cosa como el significado de todo objeto material, incluido el hombre como esclavo. Pero hoy en día, y según la definición de Micineo, para quien la cosa es una forma cualquiera del mundo externo que sea susceptible de ser utilizada o apropiada por el sujeto para satisfacer con ella sus necesidades económicas y también espirituales. Es decir, no son todas aquellas cosas materiales, sino aquellas cosas también que pueden ser susceptibles de ser utilizadas por el sujeto, que no necesariamente tienen que ser cosas materiales. En este sentido, encontramos que existe una serie de requisitos en el sentido jurídico, valga la redundancia, para que una cosa pueda ser considerada como tal. En este caso, se debe tener la capacidad, o una cosa debe tener la capacidad para satisfacer las necesidades humanas, económicas. Debe tener como característica la apropiabilidad, es decir, debe ser susceptible de entrar a formar parte del patrimonio de una persona y de pertenecerle. Debe tener una existencia separada e independiente de los demás objetos que la rodean. Debe ser extraña al sujeto, o sea, que las cosas deben ser entidades distintas al hombre. Por otro lado, encontramos que existe una clasificación general de las cosas donde en número 1 está la clasificación según las cualidades de las cosas consideradas en sí mismas. En número 2 tenemos la clasificación según su relación de conexión. Y número 3 está la clasificación según su apropiabilidad y transferibilidad. En cuanto a las cosas o la clasificación de las cosas, de acuerdo a sus cualidades, encontramos las cosas corporales y las cosas incorporales. Las cosas corporales en el derecho romano eran aquellas que estaban dotadas de tangibilidad y perceptibles solo por medio del sentido del tacto. Hoy en día las cosas corporales son todas aquellas que se pueden percibir por cualquiera de los sentidos o a través de instrumentos adecuados para percibirlas. Por ejemplo, una casa, un libro, un edificio, el vapor, el gas, la energía natural, la fonética, la óptica, entre otras. Dentro de esta misma clasificación también, como se mencionó, están las cosas incorporales, que son todas aquellas que por su existencia abstracta solo se perciben a través de la inteligencia humana. Por ejemplo, los derechos, las acciones, las fórmulas químicas, entre otras. Dentro de esta clasificación también existe las cosas fungibles y las cosas no fungibles. Las cosas fungibles son todas aquellas que pueden ser sustituidas indiferentemente por otras en una relación jurídica. Las cosas no fungibles son aquellas cosas en las que la relación jurídica o en la relación jurídica no pueden ser reemplazadas por otras. Las cosas consumibles y las cosas no consumibles. Las cosas consumibles son aquellas cuyo uso normal no permite utilizarla repetidamente, porque ya que con su primer uso se agota su disposición. Aquí tenemos como por ejemplo el dinero o el
combustible. Una vez utilizadas ya no se puede volver a utilizar porque se agota su existencia. Tenemos las cosas no consumibles, como son aquellas que en su primer uso no las destruye, pero se puede seguir disponiendo de ellas. Dentro de esta clasificación encontramos también las cosas divisibles y las cosas indivisibles. En cuanto a las cosas divisibles, son aquellas que se pueden fraccionar conservando la calidad. Por ejemplo, un terreno, un pedazo de madera, entre otras. Y en cuanto a las cosas indivisibles, como su palabra lo dice, son aquellas que al fraccionarse pierden su esencia y pierden su función. Por lo tanto, no se pueden volver a usar. En este sentido, son indivisibles. Dentro de esta clasificación encontramos también las cosas presentes y las cosas futuras. Dentro de las cosas presentes encontramos que son aquellas que tienen la existencia actual en el momento de la contratación, y las cosas futuras son aquellas que no existen como tal en el momento, como tal físicamente en el momento cuando las partes se contratan. Existe otra clasificación de las cosas que se había nombrado anteriormente. En este caso sería la clasificación número 2, de acuerdo a la clasificación general, que es la de las cosas de acuerdo a las relaciones de conexión. Aquí encontramos las cosas singulares y las cosas universales. Las cosas singulares son aquellas que constituyen una sola unidad, es decir, las cosas que constituyen en una sola unidad. Estas se subdividen en cosas simples, que son aquellas que en sus componentes se encuentran compenetrados de tal manera entre sí que por lo general no pueden distinguirse ni separarse, como es el caso del licor y los minerales. Las cosas compuestas son aquellas que son el resultado de la unión o agregación de material, de cosas corporales, que aun formando un todo sí se pueden dividir. Es el caso contrario de las cosas simples. También existen las cosas universales dentro de esta clasificación, que son el conjunto de bienes corporales o incorporales que por una unión ideal es considerado jurídicamente como una unidad, con una denominación propia. Estas a su vez se subdividen en universales de hecho, que son aquella pluralidad de las cosas corporales, y autónomas, que por lo general son heterogéneas, uniformes, reunidas por el hombre como un todo unitario para un fin determinado. Y las universales de derecho, que son un complejo de relaciones jurídicas y no de las cosas, a los que la ley, no a la voluntad del titular, considera como unidad y sujeta a un régimen jurídico diferente al aplicable a cada relación jurídica, singularmente considerada. Por ejemplo, tenemos la herencia, el patrimonio personal y los patrimonios separados. Tenemos las cosas principales, que serían aquellas que por su función económica social dentro de un todo suministra un mayor aprovechamiento o utilidad al sujeto. Y las cosas accesorias, que son aquellas que se unen a la cosa principal para complementarla en su función, para usarla, adornarla o perfeccionarla. Esto es en cuanto a la clasificación de las cosas de acuerdo a la relación de conexión. Ahora bien, pasando a otro punto, en cuanto a la clasificación general, encontramos la última clasificación, que es la clasificación de las cosas según su apropiabilidad y transferibilidad. Encontramos que hay cosas que no son susceptibles de tráfico. En otras palabras, son aquellas cosas
que no pueden ser objeto de tráfico por su misma naturaleza, como por ejemplo las cosas comunes como el aire, el mar, o las que no pueden serlo por su destino, como por ejemplo los bienes destinados al uso público o al servicio público. Encontramos también las cosas de tráfico prohibido, que son aquellas que por la disposición legal les está prohibido absolutamente llegar a formar parte de un negocio jurídico o de ser objeto de relaciones jurídicas. Esta prohibición legal se debe o bien a razones de seguridad de salud pública o como en los casos de los venenos, los explosivos, las drogas o bien de intereses económicos como fiscales, artísticos o históricos. Y tenemos la cosas de tráfico restringido, que son aquellas que por una disposición de la ley tienen una restricción para ser objeto de relaciones jurídicas o de formar parte del patrimonio de una persona determinada, como por ejemplo el caso de ciertos fármacos que se expenden con la presentación del récipe médico especial. Esta ha sido toda mi exposición. Muchísimas gracias y hasta luego.